Continuamos en esta hermosa hora con esta clase número 9 y por el día de hoy la última. Vamos a seguir desarrollándonos y hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu. No es atribuida a la iglesia, lo que ya les había dicho hace poco, y esto es una verdad que muchos ignoran y que muchos han torcido, porque tenemos mucha gente leyendo Biblia, pero no estudiando Biblia. Tenemos mucha gente que quieren aprender, pero le faltan las técnicas. Y lamentablemente lo que se conoce como la teología ha sido tergiversada, y la palabra teología, algunos ignorantes, algunas personas con muy bajo conocimiento la han satanizado porque no saben que el término teo del griego traducido al español es Dios, logía es ciencia. E incluso tenemos cristianos, líderes, ministros que dicen en su desconocimiento, en su ignorancia, igual a los fariseos, que la teología es del diablo. Otros que estudiaron un tiempo y ellos dicen, bueno, que cuando ellos pasan al altar, el Espíritu Santo viene sobre ellos, que no sé dónde andaba, echa al lado de la teología y se pone a hablar él. No sé qué usted opina de eso. Tamaño de locura, ¿no? Ahora, la blasfemia contra el Espíritu no es atribuida a la iglesia. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que la iglesia no puede cometer, ya que ella, la iglesia, fue convencida de pecado, según el testimonio de Pedro en primera de Pedro 4:14. El Espíritu Santo es blasfemado por el mundo, pero por la iglesia es glorificado. Esto indica que se debe descartar el atribuirle la blasfemia o la posibilidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo a la iglesia, y menos en la posición de salvación en la que ésta se encuentra. El Espíritu Santo está llamado a enseñar, exhortar, guiar, conducir, recordar, pero no convencer a la iglesia, oiga, de pecado. Ya la iglesia fue convencida del estado de pecado en la que se encontraba cuando era mundo. Porque una vez que yo creí, yo dejé de ser mundo y pasé a ser iglesia. Amén. Amén. Entonces, el trabajo de convencer de pecado es con el mundo, no es con la iglesia. Con la iglesia le redarguye cuando comete pecados, pero los pecados que comete la iglesia no la hacen ser pecadora. Porque pregunto yo, ¿parte del cuerpo de Cristo está en pecado? No, nada. ¿Que parte del cuerpo de Cristo comete pecados? Hablando de nosotros sí, pero el cometer pecados no nos hace ser pecadores. Nos hace ser un hombre o una mujer en condición de pecados. No de pecados, sino de pecados sociales o morales. Ahora, cabe una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace sentir mal cuando pecamos? Vamos a ver. La respuesta es muy sencilla. Tu espíritu que ha nacido de nuevo y que no está dispuesto a seguir en la práctica de pecado por no ajustarse a la simiente de Dios que está en ti. ¿Qué es la justicia? Esto está revelado en Gálatas 5, 16, 22, donde manifiesta un conflicto interno entre el espíritu renacido del hombre y un alma no santificada. Vamos para allá. Digo pues, andad en el espíritu, sí, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne
es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Gálatas 5, 16, 17. El apóstol Juan nos muestra algo similar. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. El pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica, el pecado. No está hablando de los pecados. El no practicar el pecado quiere decir no es incrédulo. Porque el que es incrédulo sencillamente no ha nacido de nuevo. ¿Sí? El que practica el pecado de la incredulidad no ha salido de él. Está en él. Es mundo todavía. Todo aquel que es nacido de Dios, por supuesto por el Espíritu, no practica el pecado. Porque la simiente, hablando del pecado, es una simiente. Y hablando de Dios también es otra simiente. De Dios, en este caso la credulidad de Dios, permanece. No es que viene de vez en cuando y de cuando en vez. En él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hablando de el pecado, no de los pecados. Eso está en 1 de Juan 3:9. El sentido que le da Juan a la práctica del pecado tiene que ver con hacer de él un estilo de vida. No habría un contraste con 1 de Juan 1:10 y 2:1, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, tiempo pasado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el sentido más claro, lo que Juan quiso decir fue, todo aquel que es nacido de Dios no se deleita en el pecado, porque la simiente de Dios está en él y ha nacido para no pecar, ni hacer del pecado un estilo de vida, por causa de la simiente de Dios que está inherentemente en nosotros, que es la justicia de Dios y la naturaleza de Dios, que es la vida. Siempre que caigamos en algún pecado fortuito o deliberadamente, vamos a sentir rechazo por él. Nunca nos ajustaremos a esa vida, ya que no hay compatibilidad entre el estado de justicia y el estado de pecado, o en este caso los pecados, la vida de Dios y la muerte satánica, a menos que hayamos apagado la voz de la conciencia, o en este caso la voz del Espíritu nació, que está en nosotros, en un estado de mente cauterizada, pasando a la reprobada y siendo desechado, por Dios para el propósito. Porque el término desechado por Dios aquí no tiene que ver con la salvación. Desechado para la salvación no existe. Desechado para el propósito. Aclaro ese punto. Porque cuando iniciamos cuando iniciamos la carrera, la primera materia, yo les hice buscar, les motivé, les animé a que ustedes lo hicieran y consiguieron en la Biblia la palabra vida eterna, o solamente en el libro de Juan y en las epístolas, la palabra vida eterna la consiguieron más de 20 veces, 20 y algún poquitico más. Entonces, ¿por qué les hice hincapié de que buscaran la vida eterna, la palabra vida eterna? Porque lo que Cristo prometió y lo que usted recibió de lo que Cristo prometió y lo que usted recibió de manos del Espíritu Santo que le entregó a usted fue vida eterna, no fue temporal. Por lo tanto, la vida espiritual que usted tiene es eterna. Que usted se descuida, que yo me descuido y cometemos algún tipo de pecado social y moral, eso no me mató la vida, porque la vida que recibí fue eterna y lo eterno no muere. Y el pecado que yo cometí fue en el alma o en la carne, no fue en el espíritu. Y el que me quitó el Espíritu Santo para hacer mi iglesia no fue de la carne ni fue del alma, fue del espíritu. La incredulidad, éramos incrédulos. Entonces salimos de la incredulidad, amén. Somos creyentes.
recibimos la vida eterna, recibimos la naturaleza eterna de Dios en nosotros. Amén. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando usted y yo, por alguna circunstancia de la vida, nos descuidamos y pecamos y nos sentimos mal, le voy a decir algo. Usted, yo no sé si lo había oído o lo va a escuchar por primera vez. Un chico llegó llorando donde el pastor y le dijo, ¿qué pasó, hermano? No, hermano, que me siento mal, me siento muy mal porque pequé, hermano, traicioné a Dios, ofendí a Dios, hermano, me siento mal. Y el pastor le dijo, siéntase bien que se siente mal. ¿Cómo? Que se sienta bien, que se siente mal. ¿Por qué razón, pastor? Porque si usted pecó, usted hizo lo que hizo, lo malo que usted sabe que hizo, y usted no se siente mal, siéntase mal que no se siente mal, porque usted no ha nacido de nuevo. Usted es mundo todavía. Pero cuando usted nació de nuevo y comete un pecado y se siente mal, siéntase bien que se siente mal, porque eso le está diciendo a usted que usted nació de nuevo y que el espíritu renacido que tenga usted no quiere que usted siga en esa vagancia, en esa delincuencia. Amén. ¿Amén? Entonces, cuando usted y yo pecamos, es natural que nos sintamos mal, porque esa no es nuestra vida, esa no es nuestra forma de proceder. Entonces, siéntase bien que se siente mal, pero cuando usted peque y no se sienta mal, oye, compañero, averigüese por qué, y siéntase mal que no se siente mal, oye. Si es como que te agarra una brasa encendida y se la puso en la mano y no le quema, ya va, ¿por qué no le queman? Tiene que quemar porque esa es la naturaleza. Amén. Ahora, ¿en qué consiste el convencimiento de justicia? El convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado, esto es al pecador, la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre el pecado por cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, y así ofrecer la disponibilidad de la justicia a los que creen en él. Hacer entender que así como el pecado entró por un hombre, haber quebrantado el mandamiento de Dios, de la misma forma la justicia es posible en los hombres por la obediencia de uno que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. El único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Este es el sentido que le da primera a Timoteo 3:16 cuando dice, justificado en el Espíritu. Era la única forma en que Jesús fuese levantado de los muertos, que la justicia que había perdido por causa del estado de pecado y de condenación a la que el Padre lo sometió, volviese a él y por causa de esta justicia obtener la vida a través de la revelación de Jesús. El mundo de aquellos tiempos que lo condenó podía entender que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente y que solo por medio de él obtendrían la justicia de Dios y el perdón de sus pecados. Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo. Como evidencia, convencer al mundo y hacerle entender que si hubo uno que fue justificado por cumplir con las demandas de Dios y por causa de dicho cumplimiento, él puede justificar a muchos. Romanos 3:21 y 31, 5:18 y 21, Isaías 53:11 y segunda a Corintios 5:21. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? Los que crucificaron a Jesús
se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio en contra de él por el hecho de que no intervino, oiga, a su favor. Es decir, cuando la gente vio a Jesús colgado, cuando vio todo lo que injustamente hicieron contra él, cuando escucharon su expresión, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese Dios no venía en ayuda de él, todos creían que él era culpable de lo que estaba haciendo porque no lo habían venido a rescatar. Ahora, nadie vino a su favor. En el día del juicio final, muchos de aquel entonces entenderán que no fue así. La tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo acerca de un juicio que vendría por causa del pecado y que su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás, porque él ya ha sido juzgado y condenado. Si el comienzo del juicio de Dios en contra del pecado comenzó por Satanás, ¿quién les dio inicio a todas estas cosas? Sus seguidores no estarán excluidos de dicho juicio. La tarea del Espíritu Santo es hacerles una advertencia y convencerlo de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo, que es nuestra propiciación. Una de las causas o de las cosas buenas de Dios es que Él nunca determinará juicio sobre nadie si no ha dado como precedente una palabra de advertencia. Esta es la obra del Espíritu Santo, el convencimiento de juicio. La obra determinante del convencimiento de juicio es presentar al pecador la absolución, el indulto, el juicio final que vendría de parte de Dios al mundo en la finalización de su programa, juicio que determinará la condenación eterna a todos los que no aceptaron el plan de salvación eterna también, en la persona del Redentor, que es su Hijo Jesucristo. El convencimiento de pecado, justicia y juicio es única y exclusivamente, oiga, obra del Espíritu Santo. Es algo absoluto en él. Nadie más puede realizar esta obra, ni siquiera Jesús, ni siquiera el Padre. Es algo que está delegado ¿a quién? Al Espíritu Santo. El gran fracaso de la obra de evangelización suya y mía en la iglesia se debe a que no se le ha dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como agente de convencimiento. Hemos cambiado al Espíritu por, oiga, métodos, estrategias, por nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros ayunos, vigilias, pactos y promesas propios, esfuerzo. Hemos caído en el terreno de la intimidación, manipulación y control, condenando a la gente con nuestro mensaje que está muy lejos de lo que son buenas nuevas de salvación. Eso es parte de los graves problemas que tenemos. Muchas veces hemos caído en la subasta, mendigándole a la gente la posibilidad de ser salvo. Creo que con la persona del Espíritu Santo y su presencia en nosotros es suficiente para que la gente sea
convencida de la verdad y pueda de forma voluntaria dar el paso de salvación, jamás debemos subastar y ofertar a Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Subastar y ofertar a Cristo. Termino de predicar. Y entonces cuando termino de predicar digo, voy a contar hasta 10 para que pasen los que van a ser salvos. Después que cuente hasta 10, no voy a dar más chance. Y comienzo a contar. Cuando ya llevo 8, comienzo 8 y medio, 8 y 3/4, 9, 9 y cuarto, 9 y medio, 9 y un poquitico más de medio, y ahí voy ofertando. Es decir, como el que está vendiendo tomate o el que está vendiendo guayaba en el mercadito, son las 4 de la tarde y todavía tiene 4 o 5 cestas ahí. Entonces en la mañana estaba vendiendo las guayabas 50 bolívares y en la tarde tiene 3 kilos por 50 porque se le van a quedar bollas ahí. Entonces así hacemos muchos de los predicadores en nuestras tarimas para con el mundo. Es decir, rematando a Cristo, pues, porque se nos va a pichar a Cristo. Ahora, subastar y ofertar a Cristo ante un mundo que tanto lo necesita como algo sin valor. El mundo no tiene que aceptar a Cristo. Oiga, nosotros fuimos aceptos en Él. ¿Eso está dónde? Efesios 1:6. ¿Alguien me lo busca, por favor? El mundo solo tiene es que aceptar el plan de salvación que vino de Dios por gracia mediante su Hijo. Es decir, el mundo tiene, oiga, que aceptar que fuimos aceptos en Él. Reitero, caer en la subasta, la intimidación, manipulación y control para conducir a la gente a Cristo es invadir el terreno del espíritu, y esto es penado y penoso ante Dios. El detalle está que de paso la predicación que di, estuve hablando fue de plata, que no es malo hablar de plata, o estuve hablando fue de los niños, que no es malo hablar de los niños, estuve hablando fue de los jóvenes, que no es malo hablar de los jóvenes, o estuve hablando de las guerras de Israel con los palestinos, con otra gente por allá. Y después que habla de todo menos de Cristo, entonces quiero que la gente acepte al que no conoce y al que yo no le enseñé. Lo más tremendo del caso es como que yo vendo cambures y entonces me pongo y tiro una oferta de venta de instalación de gas y bombonas. Y después que hablo de bombonas y todo esto, yo no dije de dónde son los cambures, cómo está el kilo y todo, y quiero que me compren los cambures, pero yo estoy hablando de bombonas y de gas. ¿Qué yo me enseño a la gente? De bombonas y de gas. ¿Qué es lo que tengo que ofertar? Bombonas y gas. ¿O no? Entonces, si quiero que la gente acepte el evangelio, yo tengo que presentar ¿a quién? Al evangelio, a Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero como no lo conozco, como no estudio sobre Cristo, como yo me la paso en el Antiguo Testamento estudiando a Israel, conozco todos los árboles de Israel, todas las frutas, conozco todos los chivos, los burros, los caballos que hay allá, pero no conozco a Cristo. Entonces, ahí es donde está el detalle. Entonces, quiero que la gente acepte a Cristo, pero yo hablo de los palestinos. Quiero que la gente acepte a Cristo, pero yo hablo del madurismo o de la oposición. Ya va. Yo quiero que la gente acepte a Cristo. Debo conocer primero a Cristo y enseñar y hablar de Cristo. Como está establecido, como fue el sacrificio, ¿qué se dio a través de ese sacrificio? Que yo no tengo que aceptar, que ya Cristo me aceptó según Efesios 1:6. Como dijo el italiano. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Cristo te aceptó, Cristo me aceptó a mí con todos mis errores, con todos mis pecados, con toda mi vagancia, Él me aceptó a mí. Entonces yo lo que tuve fue que aceptar que Él me había aceptado. Entonces los inconversos que usted esté evangelizando, usted no tiene que decirle que tienen que dejar los 2 machos que tienen que dejar las 2 mujeres que tienen que dejar de beber, de fumar. Eso se lo va a decir el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que decirle que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección, el perdón para ellos ya está dado. Que Dios no está enojado con nadie. Que Dios está dispuesto a perdonarle a ellos todo el pecado y los pecados, y que el amor de Dios es tan grande, que no hay ningún pecado, ninguna falta que Dios no pueda perdonar. Pero eso no se lo decimos. Estamos hablando de juicio, estamos hablando de la ira de Dios, estamos hablando de que va a caer rayo del cielo, que los ríos se van a desbordar,
que va a haber un terremoto que se va a venir la tierra y se va a tragar a la gente. Entonces de esa manera es que queremos que la gente se entregue, aterrorizando. En una ocasión, Smith Wigglesworth, el conocido apóstol de la fe, llegó a una cafetería y cuando hizo acto de presencia, todos los que estaban en el lugar comenzaron a llorar. Él les preguntó, ¿por qué lloran? A lo que contestó uno de ellos, usted tiene algo que nos convence y nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es tan determinante en el convencimiento de pecado que con su presencia manifestada, oiga, en nosotros, es suficiente para dicho convencimiento. Lo que tenemos que hacer es entender por entero que el acto de convencimiento es única y exclusivamente, oiga, del Espíritu Santo. Lo nuestro es darle el lugar que le corresponde en dicha acción y evitar de ocupar ese lugar. Es decir, lo suyo es el mensaje de salvación. Más nada, el mensaje de salvación. El mensaje de Cristo. El ágape de Cristo. Usted moverse en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Te estás moviendo en eso? Andas en el Espíritu. ¿No te estás moviendo en eso? Ayunes, ores, vigiles, ofrendes o diezmes, no estás en el Espíritu. Así de sencillo, compañero. Si yo me estoy moviendo en el carácter del Espíritu, ando en el Espíritu. En ninguna parte la Biblia me dice que hablar en lengua es andar en el Espíritu. En ninguna parte de la Biblia me dice que profetizar es andar yo en el Espíritu. En ninguna parte me dice que evangelizar yo es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso me va a llevar a las otras cosas que te dije que ya tú sabes cuáles son. Pero hacer todas las otras sin hacer estas 9, negativo procedimiento. Justifica y vivifica al pecador. Ahora, oído, al pecador, no a nosotros. Porque ya nosotros no somos pecadores. ¿Qué somos nosotros? La justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros? Nación santa. ¿Qué somos nosotros? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos nosotros? Justicia divina. Porque fuimos justificados. Amén. Justifica y vivifica al pecador. La acción de justificación y vivificación mediante el Espíritu al hombre no regenerado está relacionado al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, oiga, es el encargado de impartir e impregnar, adherir en el espíritu del hombre la justicia divina y la vida del eterno, produciendo un cambio en el espíritu del hombre, conocido como la metaneuma. Eso es lo que ya en usted, compañero, hermano y hermana, ya se dio. ¿Qué se dio en usted? Diga, metaneuma, cambio de espíritu, llevando al hombre al estado total, oiga, de regeneración, cuyo estado es absoluto, invariable, definitivo, inalterable, irreversible, irrevocable. Este es un incidente o suceso que el hombre por sí mismo o voluntariamente no puede revocar, por tanto no se puede perder. Es decir, la obra que el Espíritu Santo fue total. La obra que el Espíritu Santo hizo fue completa. La obra que el Espíritu Santo hizo es irrevocable. No tiene marcha atrás. De esto es lo que hace referencia
el apóstol Pablo cuando menciona que el creyente fue sellado por Dios con el Espíritu, cuya impresión o sello es la justicia y la vida de Dios, que viene siendo las arras de la herencia adquirida según el texto sagrado, la acción de sellar por Dios mediante la persona del Espíritu está relacionada con la justicia divina y la vida eterna impartida en el hombre por el incidente que se dio en la cruz, llamado remisión, porque todas las promesas de Dios, oiga, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Segunda Corintios 1, 20 y 22. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oiga, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Si analizamos detenidamente el pasaje, nos daremos cuenta que quien nos selló fue Dios Padre, y el agente que él utilizó para dicha acción fue el Espíritu Santo. Es decir, oiga, ¿quién nos selló? Dios Padre. ¿Quién fue el que ungió a Jesús en Hechos 10:38? ¿Quién ungió a Jesús? Dios. ¿Con qué lo ungió? Con Espíritu Santo. ¿Quién lo selló a usted? Dios. ¿Con qué lo selló? Con el Espíritu Santo. Ajá. Una cosa, oiga, es hablar del sello y la otra es hablar del sellado. El sello es el elemento que se utilizó para sellar, y el sellado es la impresión o el estigma del sello, el término con que aparece en el pasaje en relación a la acción de sellado indica que la gente que Dios Padre usó como elemento para producir el sellado fue el Espíritu Santo. No se debe confundir, oiga, la acción del ser sellado por Dios con su Espíritu y la morada del Espíritu. Cuando un individuo entiende y acepta el plan de salvación, lo que recibe de Dios por el incidente remisión mediante el Espíritu de vida y de justicia, es su simiente y su naturaleza, que viene siendo la justicia divina, oiga, y la vida eterna. ¿La vida qué? Eterna, porque la naturaleza de Dios es eterna. Lo que usted recibió es naturaleza de Dios. La morada del Espíritu es algo posterior al nuevo nacimiento. Se puede dar el caso que en el momento que una persona sea regenerada por Dios mediante el Espíritu, reciba al mismo tiempo el Espíritu. En el libro de los Hechos conseguimos dos acontecimientos donde los que habían creído no habían recibido al Espíritu Santo. El relato dice que al imponer las manos sobre ellos recibieron al Espíritu Santo posteriormente de haber creído. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados
en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Eso está en Hechos 8, 14 y 17. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, es decir, antes de Cristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, el que se dio en el Antiguo Testamento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban. Eso está en Hechos 19, 1 y 16. Jesús, después de su resurrección, en su aparición a su discípulo, impartió al soplar sobre ellos, oiga aquí esto, la simiente y naturaleza de Dios, es decir, la justicia divina y la vida eterna. Esto es semejante a lo que Dios hizo en el Edén, sopló sobre el hombre aliento de vida. Los discípulos recibieron al Espíritu, fue en el aposento alto, y de esto debemos estar claros. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid. Aquí está la traducción Espíritu Santo, pero está explicado que no es el Espíritu Santo que están recibiendo aquí en Juan 20, 21, 22. Están recibiendo la vida eterna. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas 24, 49. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 y 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, oídos, según el Espíritu les daba que hablasen, no según los líderes les decían que hablaran, ¿sí? Según el Espíritu les daba que hablase, no según te dice tu pastor, tu líder, que te pare frente al espejo y que comiences a repetir una palabra hasta que después comiences a hablar pistolada, porque no es del Espíritu. Las del Espíritu las da el Espíritu, no las dan los hombres. Hechos 2, dije 1 y 4. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo, esto es a Pedro, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, más Pedro eran 7, y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales
serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, oiga, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Esto es Hechos 11, 11 y 15. Y sin embargo aquí Pedro no puso mano sobre nadie. Oiga esto, Pedro no puso mano sobre nadie para sencillamente comenzó a hablar y ellos creían y recibieron y de una vez la manifestación. En conclusión a este tópico, según lo que acabamos de analizar en forma exegética, el nuevo nacimiento por el Espíritu es algo, oiga, diferente a la morada del Espíritu, según Tito 3, 5 y 7. Estas operaciones, el justificar y vivificar, son atribuidas al Espíritu Santo. El pasaje dice, nos salvó, oiga, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera a Timoteo 3:16 dice que quien produjo la justificación en Jesús fue el Espíritu Santo. El texto dice, justificado en el Espíritu. Por igual, Primera de Pedro 3:18 dice que quien vivificó a Jesús en el Espíritu fue el Espíritu Santo. El texto dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo mismo que el Espíritu Santo produjo en Jesús, oiga, en cuanto a la justicia y en cuanto a la vida, lo hizo en usted y en mí. Amén. Amén. Así que la misma obra y el mismo que obró. Ahora pregunto yo, después de Jesús ser justificado, glorificado, ¿sí? Después de concluir ese acto glorioso de salvación, pregunto yo, ¿eso se puede perder? Después que el pecado fue pulverizado, aniquilado, extirpado, desramificado, después que por vencer el pecado, venció la muerte y venció el diablo, ¿eso se puede echar atrás? Ahí está el detalle. Ahí está el serio detalle de las estupideces que se están diciendo en nuestro culto. ¿Cuáles estupideces, pastor? Que los que hemos sido salvados por gracia, porque le entregamos nuestra vida a Cristo y que el Espíritu Santo del cual estamos hablando produjo en mí la vida eterna, produjo la justicia divina. Yo fui salvo no por obra mía, sino por gracia, por la labor que Cristo hizo, pero me la entregó el Espíritu Santo. Después que ya eso es una realidad, ¿yo puedo perder eso? Entonces Cristo se puede perder también. ¿Vio el tamaño de estupidez que se está diciendo en los púlpitos? Yo sé que por ignorancia, por desconocimiento. Por eso, el Espíritu Santo que está en mí, que es misericordioso, tiene que tener misericordia de nuestros amigos que lo han estudiado, y por eso los invitamos a que dejen de ser estúpidos y estúpidos. Que dejen de estar hablando disparate, porque le digo algo, usted y yo vamos a estar toditos en la misma cola cuando nos toque ser juzgados por Cristo Jesús en el tribunal de Cristo. Y yo estoy claro que vergüenza no voy a llevar para allá. Ahora, tú estás claro que la estupidez que tú defiendes ¿es verdad o es una falacia? Esto es serio, yo. Esto es serio. Esto es más serio de lo que se piensa. Porque yo no estoy hablando de mis palabras, yo no estoy hablando de mis obras, yo no estoy hablando de mis labores, yo no estoy hablando de cosas que yo haya obtenido por mis ayunos, por mi vigilia, por mis esfuerzos, por mi voluntad. Yo estoy hablando de cosas que hizo otro llamado Espíritu Santo. Yo estoy hablando de cosas que se lograron por la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Yo estoy hablando de cosas que Dios en el conjunto de la deidad logró para todos nosotros y que no hay nada ni nadie que las pueda destruir. Amén. Amén.
Bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.